Buenas tardes, profesores. En este momento vamos a hablar acerca de la filosofía de Sócrates, relacionada con nuestra carrera. Mi nombre es Itza y estoy junto con mi compañera Sara Ruiz y vamos a hablar acerca de un poco de los pensamientos de la filosofía de Sócrates y ahorita vamos a hablar un poquito de su biografía. Sócrates marcó un antes y un después y fue considerado el mayor de los filósofos en todos los tiempos, de todos los tiempos. Sócrates fue muy influyente, tuvo mucha influencia y esto lo miramos, vamos a poner un ejemplo, los presocráticos. Los presocráticos fueron antes de Sócrates. Entonces, ahí nos fijamos y miramos de que sí Sócrates marcó un antes y un después, fue uno de los mayores, porque marcó el antes y después de los presocráticos, Sócrates y luego vinieron sus discípulos y así. Él marcó una enorme influencia en la historia. Ahora vamos a hablar de Sócrates y de su filosofía, pero primero vamos a dar dos razones por las cuales es muy complicado hablar de Sócrates. Una de ellas es que Sócrates hacía su filosofía oral. No existen textos que él haya escrito acerca de sus filosofías y por eso un poco complicado. Y el segundo es que Platón, el discípulo de Sócrates, él escribía los pensamientos y también escribía acerca de Sócrates y hacía como vocero a Sócrates. Ese es el punto número 2 de las razones por la cual no se conoce mucho de, este, de este filósofo Sócrates. Ahora vamos a hablar un poco de Sócrates y su filosofía intelectual y su intelecto ético. Uno es que era víctima de la ignorancia, no Sócrates. Él hablaba acerca de los que eran víctimas de la ignorancia, eran las personas que hacían el mal. Él decía que las personas que hacían el mal era porque no conocían el bien. Entonces decía también de que si esas personas que hacían el mal se les diera a conocer, el bien, ellos corregirían su propio error. La segunda filosofía de que Sócrates hablaba era de que teníamos que tener una muy buena conciencia. Sócrates decía que la mejor almohada en la cual podamos dormir, la mejor almohada para dormir es una muy buena conciencia. Esto todo va de la mano. Hacer el bien, vamos a tener siempre una muy buena conciencia. La otra es que Sócrates decía de que era mejor, era preferible sufrir la injusticia que antes que cometerla. Porque decía esto Sócrates, porque a él no le gustaba ser injusto. Él decía que era preferible sufrir la injusticia, porque si sufríamos esa injusticia, no somos injustos, la sufrimos y los injustos no vamos a ser nosotros, sino que la injusticia venía al cometerla. Vamos a hablar acerca también de las ideas revolucionarias que Sócrates hablaba. Dice Sócrates que era bueno, lo mejor era luchar por ser feliz. Uno tenía que luchar por ser feliz, pero decía Sócrates que la felicidad no venía de nosotros, de nuestro exterior. La felicidad no venía de la riqueza, de lo que nosotros queremos, no venía de eso. No venía del dinero, no venía de la fama, no venía de nada de nuestro cuerpo, porque a veces le ponemos mucho interés al cuerpo, a esto, pero no tenemos nada por dentro. Estamos vacíos por dentro. Que decía Sócrates que la felicidad viene de lo interno. La felicidad
es el orden, decía, y el equilibrio del ánimo y de la razón. Una de las filosofías, bueno, la filosofía de Sócrates, la cual él se desarrollaba, él decía de que, bueno, se presentaba delante de todo donde él iba, se presentaba y se ponía como uno de ellos. Era como, él se ponía como que no sabía nada y que también necesitaba ser instruido. De ahí la famosa frase, solo sé que no sé nada. Sócrates también creía que era muy importante el alma, era muy importante el alma, pero no el alma en el concepto cristiano, sino que Sócrates hablaba del alma en lo que tenemos adentro, lo que sabemos. Y tampoco hablando en el concepto cristiano, porque Sócrates no vivió siglos antes de que existiera el cristianismo. Sócrates entiende como alma que es la razón, el yo razonable. Yo razono, yo pienso, yo digo. Eso pensaba que Sócrates era el alma. Eh, y dice que Sócrates pensaba que era el yo razonante, que era la personalidad intelectual y la moral que tengamos nosotros. Sócrates también decía de que respecto al alma, decía que creía que el alma tenía vicios y tenía virtudes. Y decía que que el vicio de la ignorancia. Las personas nos enviciamos con cualquier otra cosa que sea como, no solamente vicio quiere decir licor, ni droga, ni nada de eso, también con, nos podemos enviciar con nuestro cuerpo, nuestro físico, las riquezas, la fama, lo que me dirán, el orgullo. Nos podemos enviciar con muchas cosas que no tienen beneficio para nada. Entonces él decía que eso era la ignorancia. Y nuestra virtud era el conocimiento. El conocimiento, lo que yo razono, lo que yo sé y lo que puedo dar. Voy a terminar con una frase de Sócrates que decía, cásate. Y si te toca una buena mujer, serás feliz. Si no, pues tendrás que ser filósofo, porque eso siempre ayuda. Vamos a dejar a nuestra amiga Sara, que nos va a hablar acerca de un poco de la filosofía de Sócrates y también relacionada con nuestra carrera. Sócrates como el padre de la filosofía. A Sócrates se le considera el padre de la filosofía y el más grande de los pensadores griegos, ya que tenía el hacer pensar a la gente y hacerle ver el conocimiento real que él tenía sobre las cosas. La sabiduría de Sócrates no consistía en la simple acumulación de conocimiento que como persona a veces nosotros podemos tener o considerar que es lo suficiente, sino que él creía que a partir de ese conocimiento se podía comenzar o empezar a construir algo más sólido. El método de Sócrates era dialéctico, es decir, que después de plantear una proposición, él analizaba sobre ello, se hacía preguntas y de estas sacaba respuestas. Este método era uno de los más utilizados por él, por la indagación o búsqueda de nuevas ideas a través del diálogo y el debate. La filosofía en sí es de ayuda, porque nos da un espíritu para buscar las respuestas incógnitas que nos formulamos
como personas en nuestro pensar a diario. Pero basándonos en la relación de la filosofía de Sócrates con el diseño integral de comunicación, creo que el método dialéctico, que era uno de los más usados por Sócrates, ya que se realiza una pregunta alrededor de un tema y de una idea central para la indagación objetiva y búsqueda de nuevas ideas innovadoras, lo podemos utilizar como herramienta para poder obtener mejores resultados en nuestros planes y objetivos que anhelamos en nuestra carrera, dependiendo del campo en el cual la vayamos a desempeñar. Y esto ha sido todo en nuestra exposición. Gracias por su atención. No sé si se va a decir algo. Gracias por su atención, profesor, y esta ha sido la corta reflexión, algunas de las filosofías que daba Sócrates, porque no tenemos todas en sí, ya que por lo antes mencionado. Esto ha sido un gusto, profesor. Gracias.